Bienvenido a una lección sobre aplicaciones de geometría con polinomios. En nuestro primer ejemplo, se nos pide que escribamos un polinomio en la forma más simple que represente el área del cuadrado. En realidad, vamos a resolver este problema dos veces usando dos métodos diferentes. Para el primer método, para encontrar el área total, encontraremos el área del cuadrado pequeño a, luego encontraremos el área del rectángulo b, y luego encontraremos el área del rectángulo c. Y finalmente el área del rectángulo D y luego encontraremos la suma de estas cuatro áreas para determinar el área total. Pero antes de comenzar la revisión, si tenemos un rectángulo con dimensiones L por W, entonces el área es igual a L veces W. Y si tenemos un cuadrado con dimensiones S por S, entonces el área es igual a S por S. O S al cuadrado. Volviendo a nuestro diagrama, comenzaremos determinando el área del cuadrado pequeño a, que tiene dimensiones x por x. Entonces el área de a es igual a x veces x, que es igual a x al cuadrado. Ahora veremos el rectángulo B. Observe cómo esta longitud es y. La longitud de este lado aquí sería la misma que esta longitud aquí, que es x. Entonces, las dimensiones del rectángulo B son x por y por lo tanto, el área es igual a x veces y, que es igual a xy. Ahora mirando el rectángulo C nuevamente, esta longitud aquí sería x. Entonces el rectángulo C también tiene dimensiones x por y, entonces el área es x veces y, lo mismo que el área del rectángulo B, que es igual a xy. Y finalmente, el área de este cuadrado aquí, el cuadrado de. Observe que el cuadrado de tiene dimensiones y por y. Y por lo tanto, el área de D es igual a y por y, que es igual a y al cuadrado. Entonces, el área del cuadrado grande sería la suma de estas cuatro áreas. Entonces, el área total es igual a x al cuadrado, más y al cuadrado. Pero observe cómo tenemos dos términos medios que son como los términos sí y sí donde los coeficientes son ambos 1. Entonces si más sí es igual a 2xy, entonces, el área total es igual a x al cuadrado más 2 y más y al cuadrado. Ahora vamos a resolver este problema nuevamente usando una técnica diferente más determinar las dimensiones de este cuadrado grande. Bueno, si este lado tiene longitud y este lado tiene longitud y, la longitud total sería x más y. Y lo mismo es cierto para este lado de la plaza. La longitud total aquí sería x más y. Entonces las dimensiones de este cuadrado son x más y por x más y. Y por lo tanto, el área del cuadrado es igual a la cantidad de x más y al cuadrado. Que si quieres multiplicar esto, sería la cantidad de x más y veces la cantidad de x más y. Avancemos y encontremos este producto. Y sabemos que el producto debe coincidir con el área que encontramos arriba. Entonces, para multiplicar, tendremos cuatro productos. 1, 2, 3 y 4. Entonces tenemos x veces x. Eso es x al cuadrado más x veces y, eso es xy. Entonces encontramos estos dos productos. Y veces x es igual a x o y, entonces más xy. Y finalmente tenemos y veces y, que es y al cuadrado, entonces más y al cuadrado. Una vez más, tenemos dos términos similares aquí, igual que el anterior, donde los coeficientes son 1, por lo que esto se simplifica a x al cuadrado más 2 y más y al cuadrado. Lo mismo en el área total que encontramos usando nuestro primer método. Ahora, para nuestro segundo ejemplo, se nos pide que escribamos un polinomio en la forma más simple que represente el área de la región sombreada o la región sombreada aquí en azul. Notarás como el área del cuadrado grande sería y veces y al cuadrado. Y el área de un pequeño cuadrado aquí con dimensiones x por x sería x veces o x al cuadrado. Entonces, nuestra estrategia para encontrar el área de la región sombreada será encontrar el área del cuadrado grande. Y luego resta el área de los cuatro cuadrados más pequeños dentro. Así que restaremos 1, 2, 3, 4 áreas de los cuadrados pequeños. Acabo de notar que nos falta una S aquí, eso debería decir cuadrado.
Bueno, sabemos que el área del cuadrado grande es y al cuadrado. Entonces, el área de la región sombreada será y al cuadrado, y luego menos el área de los 4 cuadrados blancos. Entonces menos x al cuadrado, menos x al cuadrado, menos x al cuadrado, menos x al cuadrado y menos x al cuadrado. Tenga en cuenta que debido a que estamos restando esta área 4 veces, podríamos escribir y al cuadrado menos 4x al cuadrado, que es lo que obtendremos cuando combinemos nuestros términos similares. Observe que todos los coeficientes aquí serían negativos, por lo que esto se simplifica a y al cuadrado menos 4x al cuadrado. Espero que hayas encontrado esto útil.